Buen día, mi nombre es Luz Susana Félix Blanco, estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Enfermería Mochis, y voy a presentar el tema de concepto. Es la cuantificación de números de latidos cardíacos fetales durante un minuto. Tiene como objetivos identificar la frecuencia de ritmo e intensidad de la frecuencia cardíaca fetal y verificar la habitabilidad y bienestar fetal. La frecuencia cardíaca basal más comúnmente aceptada como normal se halla entre los 120 a los 160 latidos por minuto. Una frecuencia cardíaca superior a 160 latidos por minuto se describe como taquicardia y la inferior a 120 como bradicardia. Hay distintas clasificaciones y nomenclaturas de la frecuencia cardíaca basal. El procedimiento. Se debe colocar la gestante de decúbito supino y realizar las maniobras de Leopold para determinar el dorsal y la presentación fetal. 2. Se coloca el estetoscopio en el hombro fetal anterior, estructuras sólidas que favorecen la transmisión del sonido. 3. Luego se pone el oído en el extremo distal del estetoscopio, haciendo una ligera presión en el abdomen de la gestante, con el objetivo de mantener fijo durante un minuto para escuchar los latidos del feto. 4. Una vez escuchados los latidos, retira las manos y vuelve a rectificarlo. Elementos que se debe tener en cuenta durante el procedimiento. Evitar confundir los latidos fetales con los de la arterial materna. Al examinar al gestante, el personal debe mantener el pelo recogido y retirarse los aretes antes de realizar la técnica. Identificar, evacuar la vejiga antes del procedimiento. Comprobar que el gestante no tenga fiebre. Auscultación de latidos fetales. 1. El foco máximo corresponde al hombro fetal anterior. 2. Frecuencia de 120-160 latidos por minuto. 3. Se percibe a 20 semanas con estetoscopio pinar con efecto Doppler de 8 a 10 semanas.